están? Yo soy Karen y ya muchos de ustedes están de vacaciones o ya van a salir de vacaciones. Y bueno, pues yo les quería enseñar una receta. Bueno, es una receta manualidad, o sea, es una manualidad. Es una manualidad con comida y ustedes lo pueden hacer en estas fechas que tienen mucho tiempo libre. Entonces pueden sentarse para hacer esta manualidad, está increíble. Y además ustedes pueden utilizar esto para regalárselo a alguien, pero como de broma. O sea, un regalo de esos de broma. Entonces a lo mejor esa persona va a pensar que realmente es un iPhone, pero no lo es, o sea, es un iPhone de chocolate. Y espero que les guste mucho este video. Es muy sencillo los ingredientes. Lo que a lo mejor cuesta un poquito de trabajo es los iconos, pero no se preocupen, si ustedes tienen mucha paciencia con eso de las manualidades, a ustedes les va a encantar hacer esto. Y pues vamos a ver cómo es que se hace este iPhone de chocolate. Para hacer este iPhone vas a necesitar 200 gramos de tu chocolate preferido. Yo voy a utilizar chocolate semi amargo, pero tú puedes usar blanco o de leche también. Para los iconos yo voy a usar plastilina comestible. Este lo puedes encontrar en el supermercado o también lo puedes encontrar en las tienditas. Si en tu país no venden este tipo de dulces, puedes utilizar fondant o un dulce que sea moldeable. Una funda de silicón de iPhone 5 porque estas aún tienen en la parte inferior cubierta, la cual nos va a ayudar mucho como molde. Lávala muy bien antes de usarla. Y un pedazo de aluminio. Lo primero que vas a hacer es derretir tu chocolate en el microondas y lo vas a hacer poco a poco, de 15 segundos en 15 segundos, y muévelo constantemente para evitar que se queme. Después vas a cubrir con el papel aluminio las partes de la funda que quedan descubiertas para así evitar que el chocolate se derrame por esas partes. Asegúrate de que quede muy bien sellado. Agregar el chocolate en el molde. Agrégalo poco a poco y con cuidado. Asegúrate de que haya chocolate en la parte de abajo. Puedes alzarlo un poco o moverlo de un lado a lado para que el chocolate llegue a todos esos rincones de la funda. Y llena tu molde al ras. Ten cuidado que no se derrame el chocolate. Así lo vas a meter al congelador durante 2 horas. Después vamos a hacer los iconos del teléfono. Esta es la parte más divertida, porque tú puedes personalizarlos como tú quieras. Las primeras que yo voy a hacer son las que vienen por default en el iPhone. Y claro, mis redes favoritas. Si se lo vas a regalar a alguien, puedes poner las aplicaciones que más utilice o también las que más le gusten. Ten mucha paciencia en este paso, sé un poco perfeccionista para que te quede increíble. Al momento de hacer las apps, asegúrate de que se asemeje al tamaño real de las aplicaciones de un teléfono iPhone 5, porque si las haces más grande, el iPhone quedará un poco raro y ya no se va a ver tan real. Cubre los dulces con papel plástico o en una bolsita para evitar que se sequen. Esto es como plastilina. Primero tienes que amasar muy bien y calentar para poder empezar a moldear. Utiliza una bolsa de plástico lisa y con un rodillo puedes aplanarlo para hacer una placa y corta con cuidado para tener cuadrados de las apps del mismo tamaño. Esto no lo hagas tan delgado porque será difícil manipularlos y se te pegarán en la superficie donde estás trabajando. En verdad esto es muy relajante y divertido. Cuando termines, saca tu iPhone y con cuidado vas a poner las aplicaciones como tú creas que van a ir. Acomódalas hasta que llegue un punto en donde te gusten y ahora sí las vamos a pegar. Vas a poner por la parte de atrás un poco de chocolate derretido y las vas a ir pegando en su lugar. Mete por 10 minutos el iPhone al congelador para que se queden completamente pegadas las aplicaciones. Después de eso ya tu iPhone está listo. Ya puedes ponerlo en una bolsita de celofán con un moño para regalarlo. O si quieres ser un poco bromista, puedes ponerlo en una caja de un iPhone y cuando se lo des a la persona, créanme que se va a llevar una gran sorpresa. Espero que les haya gustado mucho esta idea.
les haya gustado mucho este tutorial. Está increíble y además se ve muy bonito, es como real. Si ustedes tienen mucha paciencia para hacer las aplicaciones, les va a quedar idéntico y ustedes pueden hacer las aplicaciones que más les guste o también las aplicaciones que más use esa persona. Si hacen esta manualidad, tómenle una foto y me la pueden mandar a mis redes sociales. Ya saben que me encanta ver todas sus creaciones que ustedes hacen, que yo les enseño. Y también si te gustó mucho esta idea, dale like a este video y pon en los comentarios qué fue lo que más te impresionó de esta idea. Y entonces nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios, les mando un besote. Listo, así de fácil, pero este espejo, ¿no crees que y están perfecto increíbles? para La verdad a decorar mí me nuestro encantaron. cuarto. Creo La que es verdad, uno a mí de me los encantó tutoriales ese que les resultado, enseñaba. para que se vea más finita, más delineada y puntiaguda. Y si tú tienes papá, también te recomiendo que te pongas en la parte